Gracias. Y gracias eso, tanto por acoger esta propuesta que desde luego no tenía ninguna forma y precisamente esa es la intención, que la acoja aquí en este espacio y por este ambiente y por poder volver a estar aquí de nuevo después de tantos años. La verdad es que es un placer el tono, la manera de abordar las cosas, el encontrar cuestiones que verdaderamente nos atraviesan, pero encontrarle humor. Es básico. Esta mañana, solamente con estas pocas sesiones antes, ya se pueden ir trazando algunos hilos en lo que es básicamente una maraña. Estaba recordando un artículo, una entrevista que hicimos con Lucas Platero hace años, precisamente sobre las metáforas estas que nos piensan y cómo habitualmente la metáfora del cruce de caminos, según cómo se piense, se suele quedar corta y a veces las cosas se presentan más bien eso, como una maraña, en la cual hay muchas capas, muchos lugares y posiciones desde la que abordarlo y que se cruzan, se entrecruzan y también pasan paralelos sin tocarse, ¿no? Me quedaré por el momento en la metáfora de la encrucijada, que es al mismo tiempo una metáfora y no lo es, sino que es el propio objeto de lo que voy a hablar. Pero eso, tanto el hilo del humor de esta mañana aparecerá, como hay otros hilos que aparecerán mañana, los malestares y las groserías alrededor de cómo se ha ido construyendo la subjetividad académica, e incluso diría la posición de la academia dentro de la investigación en torno a esos lugares donde se entrecruza la política y la academia. Pienso que en otras generaciones casi lo académico y esas lógicas eran un estigma y ahora mismo es un deseo, el adecuarse a esas lógicas desde fuera. Me parece, para empezar, un problema dentro de esa máquina que nos ha constituido y un punto de partida era el pensar eso, el para qué, o el por qué pensar desde este lugar, desde estas encrucijadas, que es un proyecto de revista crítica de ciencias sociales que empezamos en 2010 en Salamanca. Es una revista que sigue activa, pero de la cual yo salí hace casi un año, entonces la reflexión parte de ahí, parte de los materiales que he ido trabajando iban dirigidos a una reflexión colectiva sobre muchos malestares arrastrados durante años, principalmente en torno al conflicto de roles en algunos asuntos centrales dentro de la lógica académica y para mí no tanto dentro de la lógica de la investigación, pero que sí permiten pensarlos, como son la evaluación por pares, o la selección de materiales, o cómo manejar el formato, pensarlo como un formato, tanto el de revista como el de artículo, como algo a lo que llegar o como algo con lo que jugar. Algo con lo que jugar dentro de ese formato, pensarlo como una infraestructura. Creo que ahí nos perdimos mucho, generando muchos malestares, muchas discusiones, siempre postergadas, porque cuando uno construye una máquina, al final la máquina come a uno. El trabajo cotidiano, el trabajo no remunerado, el trabajo que tienes que arañar, se va hacia casi un compromiso con lo externo y se pierde ese momento de reflexión, se posterga constantemente. Ese es el punto de partida. Aquí hay muchos problemas a la hora de retomarlo. ¿Cómo buscar el tono? De nuevo, sin reproducir todo este tipo de dinámicas y daños, ¿no? Porque habrá una situación clave durante el confinamiento que es, tenemos una asamblea, la primera asamblea que tenemos, una reunión que tenemos online, en la cual un compañero, no directamente, sino a través de otro compañero, dice que sale de la revista, que ya no puede estar más. Entonces todo el mundo decimos una manera rara de comentarlo, que es a través de otro compañero, pero bueno, no pasa nada. Y además has trabajado mucho estos años, te das cuenta que no haces más que estar aquí y a veces entorpecer dinámicas, qué buena decisión dar un paso atrás, ojalá hiciésemos estas reflexiones más a menudo, no lo sé. Pasas al consejo asesor. Una semana después me llaman por teléfono y me comentan que ha sido detenido por violencia de género. Te das cuenta que ha sido en el mismo momento. Ese mensaje más privado, no es un mensaje a la colectividad, sino que es un mensaje que se transmite de voy a salir. ¿Cómo se empieza a interpretar esto? Aquí empieza a haber no solamente acciones, no solamente sujetos, sino también muchos fantasmas. Pensaba en una imagen el otro día
volviendo también a otro hilo que hablamos aquí hace 2 o 3 años, ¿no? Esos estudios de Martino, cómo él analiza el mundo mágico y cómo hay realidades, como él se refería a un misionero que es acusado de robar 3 calabazas a un indígena. Entonces el indígena que está a cientos de kilómetros le acusa porque lo vio en un sueño. En ese sueño estaba claramente que el antropólogo le había robado las calabazas. Entonces aquí reflexiones, claro, es imposible que le haya robado las calabazas, pero la agencia de esa idea, la agencia de de esos fantasmas que van circulando alrededor de este rumor, sobre todo cuando no se puede poner en común, como que me parecía una manera de poder pensar estas cosas. No podemos poner en común, pero todos estos pequeños datos están haciendo cosas. Están haciendo muchas cosas aquí. Dices, ¿qué tiene en la cabeza esta persona para en el momento que sale de comisaría, una de las primeras cosas que piensa es salir de esta revista y comunicarlo de esta manera? Hipótesis, está pensando en su imagen y cómo trabajar su imagen después de esto. Una cuestión. Segunda cuestión. ¿Cómo lo ponemos en común? La primera pregunta es ¿un qué hacer? Y dices, pues no sabemos qué hacer, pero ¿cómo nos protegemos de esto? ¿Cómo te proteges de intentar ayudarle a esta persona y apartar de que te enganche en esa dinámica de victimismo? Fue el punto 1. El punto 2, recuerdo otra llamada, lo cuento, digo, y no sé ni qué hacer. Pero la primera pregunta es, ¿y qué hacemos como revista? Y yo personalmente digo, pues no tengo ni idea. Y es la última cosa en la que quiero pensar, ¿qué hacer como revista? Pero claro, ya se te presenta con una intensidad tremenda. ¿Y qué van a pensar todas las colaboradoras? ¿Y qué van a pensar todas las personas que han colaborado de que ha pasado esto y no hemos hecho nada? Llegamos a hacer un cierto grupo de trabajo que se rompe por todas partes. Una asamblea que se cierra muy en falso. Un salto en el tiempo. Aparece el 8M, aparece una carta de una de las compañeras que tuvo que salir y los malestares, de nuevo, dudaba cómo afrontar esta comunicación, porque muchos de los malestares que le llevan a salir no son esta situación, sino muchos malestares acumulados que teníamos durante mucho tiempo, que no se pudieron poner en común y hablar. La respuesta a esta salida es casi una cortesía pura de muchas gracias por estos años y se cierra casi así la relación. De nuevo, esto fue en verano, de nuevo, cuando sale, yo me planteo, quizás se puede reabrir este asunto. Ha habido una carta, no se señala el espacio al que pertenece, pero es obvio, o sea, somos muy pocas personas. Esto, como siempre dice Luis Enrique Alonso, es un gallinero, no es ningún campo, el de la sociología en España, y no lo sé, como que dices, es imposible anonimizar esto. Cuando sucede esto, a mí me empiezan a escribir, y supongo que al resto, es verdad lo que cuenta, es verdad lo que cuenta. Hay cosas, hay detalles que no son verdad, que son interpretaciones, que son memorias. La línea general es verdad. Y es verdad que no supimos asumir, que no supimos hacer nada, que no supimos gestionar esta situación, que lo que dominó fue el silencio. Y aunque creo que una mayoría de personas pensábamos que habría que hacer algo, sin saber qué hacer, dominó la postura de dejémoslo en una cuestión personal y dejémoslo en un silencio. Y de nuevo un silencio muy activo. Desde esta situación, y una vez se para la máquina y se paran todas las intensidades que se mueven, yo creo que da para pensar mucho en eso, en la incapacidad para afrontar este tipo de eventos de manera colectiva, de poner en común, de flexibilizar quizás marcos morales muy antitéticos, como el de algunos, como el de es una cuestión personal, que fue para mí el que cerró ese intento de retomar. Uno de los intentos de retomar fue ese, otro fue, y aquí entra el humor, yo creo que el siguiente fue, bueno, ya ha pasado casi un año, ya podemos hacer chistes de esto. Y pensar, nadie puede hacer chistes de esto. Pero el enunciarlo de esta manera es en plan, aquí hay un nudo no resuelto, pero tampoco voluntad de resolverlo, porque todo esto solo remueve eso, sensaciones de impotencia, impotencias articuladas de maneras muy distintas, y que creo que eso mucho tiene que ver con la situación en un confinamiento en la que es imposible que haya una conexión emocional a partir de Zooms y a partir de limitar a reuniones de una hora por Zoom con intensidades y
y con vivencias tan distintas y posiciones tan distintas, y sobre todo buscando que hubiese no un tribunal, sino más bien un llegar a poner en común posturas. La postura del silencio fue la más poderosa, porque no hay nada más poderoso que eso. Y eso, yo creo que hay un dicho en mi tierra que es lo callao está dicho, y tiene una potencia que es así. Habla muchísimo el silencio, pero no sabemos muy bien hacia dónde, y habla de esa manera mágica, que para cada uno le habla de una manera, pero actúa y actúa. Entonces, no sé, simplemente quería, vamos, esto lo he escrito de millones de maneras. También antes pensaba cuando hablamos de la encrucijada, desde esas metáforas, ¿no? Igual la encrucijada del Quijote, del cruce de caminos que te obliga a tomar una decisión, o la encrucijada posmoderna, no vas a salir nunca de la encrucijada. Yo creo que sí, que en realidad la encrucijada, o por ejemplo la encrucijada que guiaba el proyecto cuando lo empezamos, que quizás era a partir del uso que hacía Jesús Ibáñez, a partir de Michel Serres del concepto de encrucijada, quizás hablaba eso, que los efectos del saber no se producen en las casillas en las que el orden académico encierra a sus sabios, ni siquiera en sus protocolos cerrados o en sus conceptos o etiquetas que individualizan situaciones o que las cierran en torno a unos protocolos casi imposibles en los que articular todas las capas tanto de sentido como de vivencia que hay, ¿no? Entonces es eso, plantearse a campo abierto, en las fronteras o en los límites, pensar precisamente en estos límites. La frase seguía un poco más, pero sí que me gustaría, por lo que he ido hablando también esta mañana con algunas de vosotras, que creo que esta situación de impotencia es bastante compartida, esta situación de no saber cómo expresar lo que sabes que remueve y sabes que remueve a otras personas, y sabes que hay algo de... Vamos, también otra de las cuestiones que me decían es el miedo a que esto parezca, una vez sale, es una cuestión de venganza, un berrinche, dices, como la autoetnografía gonzo del arquitecto ¿no? Ahora que salgo, mira, te transparento toda esta cosa de la que yo he sido parte totalmente, y dices, mira qué injusta es la academia. Pues ese no es el camino. Otras personas también decían, esto puede ser una cosa como terapéutica o de desahogarse. Dices, eso sería una cuestión completamente individual. Yo no sé, esto es una hipótesis, pero vamos, yo creo que esto, más allá de que todas estas narrativas del yo, de la precariedad o de los brotes negros, o todo esto sea completamente tendencia, creo que más allá de los relatos individuales hay un malestar compartido y unas ganas de generar formas de hacer y de gestionar este tipo de eventos que nos desbordan completamente, que es básicamente lo que me gustaría hacer aquí a partir de este caso, y no lo sé si hay alguna palabra que se anime y seguir con ello. Bueno, yo mientras alguien se anima, darte las gracias por la propuesta desde que la recibimos. Porque yo creo que cómo caminar o cómo sancionar aquello que no queremos en nuestros espacios porque no los hacen vivibles o porque los hacen feos, sin caer en el punitivismo, porque a veces, cuando hablamos de punitivismo hablamos del Estado, la ley, todo como muy grande. Ya, pero eso en el trantrán del día a día, ¿en qué se traduce? En mirar para otro lado, en hacer el vacío, y cómo construimos también a veces los relatos en torno a la violencia o los malestares que alguien puede producir desde la alteridad, desde, bueno, es una cuestión de la personalidad de este muchacho, pues, ¿no? Que a veces construimos un otro que nos vacía de responsabilidad, ¿no? Entonces me parecía muy valiente y muy sugerente el lanzar simplemente la pregunta de, hostia, ¿qué hacemos? ¿No? Cuando nos pasan estas cosas en nuestros espacios, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? O las formas en las que lo estamos haciendo nos están siendo satisfactorias, a quien sí, a quien no. Que simplemente por agradecer, vaya. Que a veces traer cosas así, ¿no? Que son inquietudes que nos atraviesan, es muy complicado. Que... A ver, lo rompo.
Hay una cosa, yo me he quedado muy flipada con una intervención, la primera intervención que ha hecho Concha, y el concepto de comunidades emocionales. Hostias, esto quizás deberíamos cambiar ahí un paradigma, ¿no? Cuando hablamos de academia, cuando hablamos de, entre comillas, el mundo intelectual y demás, lo de la encarnación, la carne y todas esas historias, y lo de las emociones, es clave, ¿eh? Y esto yo creo que va por ahí. Cuando hablabas de las reuniones de Zoom, de cómo demonios solucionamos esto y tal, a mí lo de comunidades emocionales me ha dejado muy, ¿eh? Gracias. La verdad es que sí, porque esa comunidad emocional, pues ni siquiera a lo mejor la llamaríamos comunidad emocional, pero funciona como tal. Entonces, es muy interesante saber cuáles son los sentimientos o cuáles son los vínculos que se producen en una comunidad emocional y cómo cambian. Y yo creo que eso hay que estudiarlo mucho. Y una manera de estudiarlo es en casos como este y en otros casos de los que hemos comentado esta mañana. Pero efectivamente, las comunidades no son solamente de individuos que se relacionan en lo real cada día, sino que ya sabemos desde MIR que había comunidades de grupos de referencia que son por lo que uno le gustaría ser, no por lo que hace, y luego hay otras cuestiones que tienen que ver con las emociones, que nos podemos relacionar con los que se emocionan como nosotros, no sé. La cuestión de las emociones está ahí sin estudiar muy bien lo que implica, pero es importante. Las suposiciones que se hacen sobre los otros, ¿no? Bueno, muy brevemente, agradecerte, David, la propuesta, desde luego, y únicamente al hilo que acabáis de señalar. Y a mí siempre me gustó mucho esta idea de lo comunitario, de lo común, etcétera, y creo que a muchos y muchas de los que asistimos a este tipo de propuestas nos va bien, pero en ocasiones, en mi caso, que vivo de la academia, no sé si cada vez lo digo menos, ¿no? Me da casi más vergüenza decirlo. La academia es un mundo sádico, terriblemente agónico, precario, en el que hay un montón de gente disfrutando, haciendo el daño a los demás, incluso gente que comparte tu comunidad. Entonces, a mí lo que también me interesa destacar es esta idea de la comunidad emocional y me venía muy bien con lo que señalaba antes Marta, con lo de la familia. La familia es una comunidad y es que dentro de las comunidades emocionales hay, de ahí la idea autorreflexiva que decía David, hay comunidades que, hostia, yo prefería ser un individuo aislado y un átomo en el espacio matemático, porque muchas de las comunidades en las que he participado, incluso voluntariamente, en estos momentos suelo, no solo el silencio, no solo verbalizarlo, cuando veo que alguien entra en esa comunidad, pero sí pienso, corre, huye, no entres, ¿no? Y en mi caso, que vivo de la academia, en el que hace tiempo que pasé la fase de la precariedad, por tanto no me puedo quejar, yo huiría de la academia si no tuviera que pagar facturas, ¿no? Probablemente. Y en una dinámica como la de sociología ordinaria, en el que no es un congreso, son unas jornadas en las que un montón de gente que está en los márgenes cuenta lo divertido que es hacer según qué cosas, no es el mundo real. El mundo real de la academia es la competitividad. Lo comentaba hace un momento con un buen colega, con Carlos, y es cuando uno asiste en el mundo académico de la universidad en el que todo el mundo lo que quiere es no dar clase. Y esa es tu comunidad en la que... Y dices... Y cierro con esto, poco quemamos, ¿no? Entonces, con esta idea, vinculado también con lo que señalaba hace un rato Marta, en el sentido de los límites, las líneas rojas, la propuesta de David me parece interesante, muy potente, igual que la de Marta, porque a mí me planteé yo qué hubiera hecho. O lo que es más grave, en mi comunidad habitual de la academia nunca hemos hecho nada. Y ha habido situaciones como la que señala David, décadas y décadas, nos seguimos encontrando con esas situaciones, nos seguimos escondiendo de esas situaciones, y lo que plantea David de una manera tan interpreto así, David, tan agónica para él, me temo que para muchos y muchas de nosotros es el día a día en el que da igual que tengas precariedad, que justifica que a lo mejor
no puedas enfrentarte por tu precariedad. Da igual que tengas estabilidad, que es esa comunidad emocional la que te impide, porque lo común es lo mejor, probablemente. Lo común tiene fantasmas, sí, las comunidades tienen fantasmas, lo que lleva a que en ocasiones las comunidades se acaben convirtiendo en un problema. Antes lo planteábamos, y termino porque me estoy enrollando. Cuando planteabas lo de los memes, los límites del humor, pero ¿quién define los límites del humor? Porque los memes de extrema derecha, yo tengo claro mi opinión sobre ellos. Pero hostia, hay los memes que proceden de aquellos con los que memes que yo rechazaría de gente con la que comparto. Entonces, bueno, volvemos a lo de siempre, ¿no? La tensión entre lo individual y lo colectivo. Pero en ocasiones la comunidad es muy totalitaria y la academia es tremendamente... Huid, si podéis. Huid, o al menos aguantad hasta que podáis, como dicen dos tipos a los que aprecio mucho, Mateo y Gael, sacar el dedo de la palabrota. Es decir, cuando consigáis sacar el dedo de la palabrota en la academia, habréis ganado la partida. Pero son muchos años de espera, me temo. Bueno, poco más. Y la pregunta es, no sé qué habría hecho yo en una situación como esa. Sí, quizá otra cuestión que había apuntado en el título es también esa posición desde el margen de la academia, que lo es en muchos sentidos. Lo pensaba también en la perspectiva que también apuntó Alfonso Ortí en una especie de autobiografía que se llamaba En el margen del centro, de cómo desde una determinada posición, en mi caso, yo no estoy en la academia ni tengo nada más que ver con ella que el gusto por investigar y que básicamente la investigación en mi entorno, en mis vínculos y comunidades se relaciona en gran medida con la academia y por otro lado también con el mundo del arte contemporáneo, pero a mí tampoco me satisface muchas veces el nivel de detalle en el que se quedan las cosas y dices, pues sí que me gusta a veces hacerme un artículo y profundizar en las cosas, no solamente ir flotando entre conceptos y un poco buscar ese equilibrio. Pero hay veces que dices, cuando no vives de ello, cuando vives de otras cosas, sí que te entra la cosa de decir, huye, y hay que huir, ¿no? Pero también dices, ¿cuánto trabajo hay aquí sedimentado buscando generar infraestructuras que te permitan hacer cosas? Una vez logras también que esa infraestructura sea operativa para incluir determinados formatos que sabes que no tienen lugar en otro sitio, que se caen proyectos en los que sí podían tener cabida, pero dices, esto por lo menos resiste. Que ha habido millones de ejemplos, ¿no? Pero dices, desde el formato de una revista, en la posición de la academia, de decir que esto fue también una cuestión inicial del diagnóstico, de decir, las revistas ya no son rentables. Esto me lo decía muchísima gente aquí en Madrid, compañeros de Bilbao, de Salamanca, de mundos del arte, de mundos más de la literatura o de mundos de la propia sociología. Ya las revistas no son rentables. ¿Por qué vamos a hacer una revista? ¿O cómo va a ser viable? Dices, básicamente por el deseo de publicar y por la necesidad de publicar. Dices, si tienes la apertura de que te puedes expresar de otra manera que quizás en una revista de otro formato, no. Dices, no lo sé, pero también el formato, por ejemplo, de la revista de Actes de Bourdieu y compañía, dices, pues es a lo que puedo aspirar, a utilizar este formato al mismo tiempo que me lo estoy cargando por dentro. Dices, tener artículos, yo que sé, aquí está Begoña, por ejemplo, el poder de los géneros y los géneros del poder, es una cosa que estaba pensando esta mañana. Tenemos otra generación más, que es quizá de la que estoy hablando. Ella junto a María Jesús Miranda y no me acuerdo quién era la tercera autora, planteaban la evolución de estas generaciones. Dices, poder darnos el lujo de tener esto como un artículo. Quizás en otra revista no sucedería. Dices, una vez tienes el gusto y tienes montado esto y que además funciona y que además está acreditada, dices, cuesta muchísimo. Una vez uno quiere huir y ve que es demasiado malestar la posición en las evaluaciones por pares, sobre todo, que fue una de las cosas que fuimos trabajando, incluso parte de esto lo publicamos en otras revistas, es muy difícil soltarte de esta cosa, ya no, aunque no vivas de ello, ¿no? Y eso también es un tema. Y sí, desde esos márgenes hay una máquina, un inconsciente, que también es a analizar. Hola.
otra vez. Yo solo había apuntado unas ideas que tampoco resuelven nada, nos quedamos con el problema, ¿no?, que dices. Había apuntado porque que estamos, se ha mencionado varias veces como lo emocional, lo racional, que a mí es una dicotomía que me chirría muchísimo y que me parece una falsa dicotomía, además súper patriarcal, porque qué curioso, los muchachos se quedaban con la razón y nosotras con la emoción. Creo que uno puede ser las dos cosas a la vez. Pensaba antes a lo mejor que en eso, en la idea de identidades personales, de identidades colectivas y de esas identidades, o sea, de poder ser múltiples en vez de tener que ser una identidad como fija, unívoca, inmutable, ¿no? Que creo que, bueno, también había apuntado sobre el silencio y estas violencias que a veces se reproducen eso en comunidades, en espacios, en instituciones, que a mí, bueno, a mí me ha ayudado la idea de saber que por ser oprimida no dejo de ser posiblemente opresora en muchos, ¿no?, pues desde mi blanquitud, desde mi ser mujer cis, y esa es una idea que me ha ayudado a entender a compañeras que se sentían violentadas por cosas que a mí no me parecían, a lo mejor hubiera dicho no es tan importante, pero joder, es que luego mis cosas no son tan importantes para otra gente, entonces a mí hacer ese camino me ayuda. Y también la idea de poder pasar, igual que antes he hablado creo que de la tristeza a la rabia, a mí poder pasar de la culpa, que también me parece una cosa súper inmovilista y dañina, a la toma de responsabilidad, también es un camino que me ha ayudado cuando he sentido que cosas que yo he hecho era necesario repararlas, ponerlas sobre la mesa o poderlas pensar desde ahí, y desde luego es un camino en el que sigo aprendiendo y bien está. Vale. No, sí, rápido, no, que quería hablar. Yo, rápido, también hilando con cosas. Esta mañana nos decía Marta, ¿no?, lo de cuidar no es controlar, ¿no? Y comentábamos luego en el café la difícil articulación entre control y cuidado, o lo difícil que es cuidar sin controlar. Y eso también nos lleva un poco a la cuestión de la comunidad. Y quizá también, como decía también Arturo, claro, hoy estamos tan comprometidos con la crítica al neoliberalismo y al individualismo que se nos va la mano. Entonces, habría también pensar que podemos pensar lo colectivo sin lo comunitario y que nuestras mayores también ya lo han hecho, ¿no? Quizá también sería bueno recordar todos estos textos de Iris Marion Young sobre cómo podemos pensar el feminismo de otra manera que no sea una comunidad, o pensar esas iniciativas colectivas sin caer en esa lógica comunitaria, ¿no? Y como tampoco hay sitio donde nos podamos escapar, porque estas dinámicas de poder y estas mierdas están en otros sitios también, entonces solo nos queda estar, como dices tú, quedarnos aquí e intentar hacernos también, ¿no? No marginalizarnos demasiado. Bueno, a mí me da vergüenza, yo no puedo decir que estoy en el margen de la academia, ¿qué coño? No estamos en la Reina Sofía, ¿no? Soy una profesora titular de la Complutense, ¿no? Todos los años me toca hacer lo mismo, ¿no? Es decir, que estamos aquí también y que claro que es que nos daña el trabajo en esta academia y en estas relaciones, pero ahí estamos también, ¿no? Eso es simplemente eso. Es que son como otros hilos, ¿no?, de los que decías antes, de dónde tejer, ¿no? Y supongo que cada cual se los lleva a su campo y tiene que ver con el tema de la violencia, ¿no? Cuando planteas el hecho de un compañero había sido denunciado por violencia, ¿no? Y luego se oye todo el tiempo el tema violencia llamamos a todo, ¿no? Pero quiero decir, a ti te genera malestar. En ese momento está en la revista, está en el comité de redacción. Eso es malestar, no violencia. Quiero decir que me parece cosas diferentes, ¿no? Entonces yo creo que eso es violencias que te aten. Quiero decir, lo que acaba, la exposición anterior me ha conmovido, ¿no? Y la violencia mancha. Está clarísimo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos alejamos, nos distanciamos, esperamos que pase el tiempo o guardamos silencio. No sé lo que pasó en concreto,
el hecho concreto, pero a mí me parece como un elemento interesante escuchar. Me interesaría saber qué decía este chico, francamente. Yo ya sé que digo cosas que no son muy políticamente correctas, porque teóricamente lo que tenemos es que meterlos en la cárcel, no sé qué quiero decir. Creo que no soy sospechosa de esa línea, pero en cualquier caso me parece importante, ¿no? Me parece importante la idea, y no estoy hablando de la academia, porque yo también estoy en esta posición. Yo estoy en una posición muy cómoda. Yo voy a hablar al revés. Estoy en una posición muy cómoda porque soy asociada. ¿Por qué soy asociada? Porque me lo puedo permitir, porque tengo un trabajo en la administración que me da de comer. Entonces estoy en una posición muy cómoda y no estoy en precario. No soy precaria. Quiero decir y lucho contra la precariedad porque me lo puedo permitir, que hay gente que no se lo puede permitir, ¿no? Entonces me parece que es importante también sacar este otro tipo de cosas de cómo estamos y desde dónde hablamos, ¿no? ¿Qué me parece importante? Empezar a escuchar. Creo que tenemos un problema fundamental de escucha y de acompañamiento y de respeto a las voluntades de las otras personas. Y hablo desde mí, quiero decir, no estoy acusando a nadie. Me parece interesantísimo lo que has contado, David, porque lo que me parece más interesante es partir de la idea de encrucijada. Si estamos en la encrucijada es que tenemos que tomar decisiones. No tenemos un camino recto ni lineal, tenemos que pensar lo que hacemos. Y en ese sentido lo que me parece más interesante es lo que, como acababa Marta ahora mismo, ¿no? Ser conscientes de nuestra responsabilidad en todo momento. ¿Y qué vamos a hacer? Pues Lenin lo planteaba hace muchos años y lo resolvió él. Yo no sé qué voy a hacer ahora en la comida, no sé si me voy a quedar a comer con vosotros o voy a ir a comer a mi casa. Así de sencillo, así se resume mi vida. Pero hacerme la pregunta, me parece que ya tenemos un camino recorrido y me parece muy importante. No hay recetas y tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de ser felices y no joder a las amigas, amigos. Sí, David, si quieres un minutito y... Pues sí, son muchas cosas. No sé si responder o si he entendido bien la última pregunta o la primera pregunta de Begoña. Pero sí, yo creo que la violencia mancha mucho y sobre todo además hay una capilaridad hacia lugares que no se puede hablar específicamente de violencia, pero bueno, hay unas capas de violencia simbólica, hay unas capas de daño no reconocido, muchas veces de orgullos enfrentados y que simplemente el tiempo pasa y no se puede volver a la posición inicial. O sea, leí un texto también que quise traer aquí, al final sobre la forma de espiral. Y esa forma de espiral en que una acción, una vez piensas cómo responder hacia esa situación en la que te plantea, ya ha habido una acción que desplaza el campo. Y el campo se desplaza constantemente. Entonces, lo que podría ser una opción moral adecuada se ha desplazado completamente. Cuando todo además está en un escenario tan fragmentado y además un clima en el cual están tan articulados espacios virtuales y muy poco reflexivos y casi maneras de actuar muy unívocas, ¿no? Y además sin apenas reflexión del señalamiento, de todas estas dinámicas que nos sentimos interpelados. Yo, de hecho, hubo un momento también en el que me vi a mí mismo en Twitter diciendo barbaridades y diciendo voy a borrar esto ahora mismo y salgo de aquí, porque es que es verdad que puedo pensar esto y moralmente puede ser irreprochable, pero es que yo no puedo sostener esto y sobre todo va en contra de todo lo que estás haciendo pacientemente durante mucho tiempo. Una vez lo haces, generalmente no hay vuelta atrás, hay daños, ¿no? Y de ahí si no hay espacio, si no hay un espacio como este, y un espacio como este tenemos media hora, pero se empiezan a articular cosas, se empiezan a tejer cosas, se empiezan a haber comprensiones de distintos espacios y decir, vamos a salir de esta espiral del silencio, que es una espiral del silencio en la que te puedes reconocer, pero cuando están millones de intereses en juego y todo es un mundo precario de intereses, de favores, de medias verdades, dices, ¿qué haces? O sea, no hay parresía posible, no lo sé, al final es un gigantesco no lo sé, pero del que creo que cada vez se tiene que hablar más y politizar más estas cuestiones y dejar de tratarlo simplemente como esa idea de venganza o esa idea de berrinches, que los hay, o esa idea de
narcisismos salvajes. Hay un texto precioso también de Bourdieu hablando de él, de cómo ese autoanálisis que hace en el baile de los solteros desde un objetivismo puro, realmente 20 años después te dice, pues es mi casa, estoy hablando de mi casa y de cómo esta herida que traigo dentro no he sido capaz de transmitirla más que desde el objetivismo puro. 20 años después ya cambia un poco la cosa. Ya a punto de morir cambia muchísimo la cosa y te suelta todas las costuras. Y hablando eso, del miedo a la traición, de cómo estos miedos rompen prácticamente todo, pero están más que fundamentados por esas lecturas malintencionadas, ese límite entre el autoanálisis y los narcisismos salvajes, que es la normalidad de la subjetividad académica. Y por otro lado, el lado contrario, también lo dice en este texto en autoanálisis de un sociólogo y en este textito breve que a mí me gusta de El objetivador participante, de ese populismo salvaje, del decir la moralidad pura, y es de cómo balancearse en estos campos. Pues es que al final es la pregunta, pero desde luego sin salir de nuestra experiencia, y esto ya se viene diciendo desde hace décadas y décadas, sin partir de nuestra experiencia, y no solamente eso, sino sin reconocer de que partimos de nuestra experiencia y de que el pensamiento parte de ahí y de que está sucia y más que sucia, yo creo que no hay nada que hacer. Pero es muy difícil ponerse en esa situación. Y no sé, por mi parte no hay mucho más. Muchas gracias. Y gracias a todas.